bienvenidos a Escribir mi mes, nuestro encuentro mensual gratuito para escribir sobre nuestro mes. ¿En qué consiste un poco esto? Vamos a tener ciertas premisas para escribir, pero bueno, también un poco la idea, más allá de escribir, es poder compartir entre creativos o entre personas que nos gusta escribir el contenido o lo que queramos. No es obligatorio compartir lo que escribimos, porque sé que también parte, y siempre lo digo, de este tema de la escritura, es que a veces somos muy introvertidos para decir ciertas cosas y preferimos escribirlo, entonces es totalmente respetable si no quieren compartirlo, pero bueno, también cuando lo compartimos, creo que podemos impactar o ayudar a alguien más y siempre nos pasa que hay muy buena química cuando comenzamos a compartir lo que hacemos. El día de hoy vamos a tener dos premisas y una está compartida en dos otra vez. Bueno, es un día donde vamos a ser muy colaborativos, así que ya les voy a explicar en qué va eso, pero voy a compartir la pantalla de una vez para no darle más largas. Un poquito para decirles qué hacemos aquí o en qué consiste y bajo qué idea creé un poco este espacio. Este espacio viene un poco del arte de vivir creativamente, que es una frase que la podemos leer en muchos lugares, pero en específicamente de donde me resuena muchísimo o que está escrito literal es el libro El camino del artista de Julia Cameron. Y me encanta porque creo que es una frase que resume un poco cómo veo mi vida o la vida. Es una frase que habla del arte de vivir creativamente y para mí no significa que soy la mejor escritora o que soy la mejor pintora o la mejor artista, sea cual sea el área, sino que simplemente soy una persona que elige tener ciertos hábitos creativos, seas cuales sean estos hábitos creativos, y de esta manera poder tener como una vida más plena, con bienestar, plenitud, ¿no? Al final, y siempre lo digo, el tema de la creatividad no es solo para personas que estén dedicadas al arte o a cosas en específicos relacionadas con la creatividad como usualmente lo conocemos, ¿no? Al final todos necesitamos utilizar la creatividad para nuestro día a día, para resolver problemas, para buscar otra manera de hacer las cosas, para nuestro trabajo, para muchísimas cosas necesitamos usar la creatividad, porque la creatividad no es más que la generación de nuevas ideas, ¿ok? El arte de vivir creativamente, en resumen, es que tengamos ciertos hábitos que nos permitan potenciar esa creatividad y de esta manera poder ser mejores o poder desempeñarnos de una mejor manera en ciertas áreas de nuestra vida. Y siempre lo digo, yo con la escritura he podido ser más creativa en mi trabajo, más creativa en mi día a día y no solo más creativa, sino que evidentemente también te da un entendimiento de tus emociones, de lo que quieres, de un enfoque en tus metas. Hay muchísimas ventajas con el tema de la escritura. Vamos a hablar un poquito de qué es el journaling, porque a veces tenemos como una idea como muy estructurada de quizás qué puede significar hacer journaling o escribir creativamente, ¿no? Y al final el journaling es simplemente tener un diario y escribir ahí, como cuando éramos pequeños y nos regalaban pascualinas, nos regalaban agendas y nosotros empezábamos a escribir, sí, ayer fui a la escuela y tal cosa. Es tal cual eso, ¿no? Solo que evidentemente allí era mucho porque, no sé, los papás querían potenciar estas habilidades o porque querían que tuviéramos como algo de responsabilidad en la agenda, pero al final lo que hacíamos allí era documentar nuestra vida y de alguna manera saber qué nos estaba pasando, ¿no? Solo que somos niños y quizás no somos muy conscientes y actualmente ya es como, bueno, es una práctica que sigue siendo muy para el fluir de nuestros pensamientos, pero que de alguna manera hace que tengamos conciencia de ciertas emociones, de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos, de ciertas ideas, porque bueno, también, como les digo, a mí me pasa mucho que tengo muchas ideas y escribiéndolas las puedo hacer realidad o que de alguna manera se vuelvan tangibles. La escritura creativa es justo eso también, es escribir sin tener como un género o un modelo en mi cabeza de, bueno, quiero escribir un ensayo, quiero escribir un reportaje, quiero escribir un poema, ¿no? Sino simplemente dejarnos ser y escribir de alguna manera. También se relaciona mucho, bueno, porque al final si vamos a escribir cuentos o novelas, a pesar de que son géneros, mm, hay que meterle cierta creatividad allí y
tener como nuevas ideas también, pero realmente la escritura creativa puede ser cualquier cosa porque es eso, dejar fluir nuestra creatividad al momento de escribir. Vamos a empezar con nuestro primer prompt para no alargarlo tanto. Este es un poco distinto a los que hemos hecho y es la idea, como les comentaba, tenemos ya 7 meses haciendo este encuentro. Esta vez, como les digo, vamos a tener una dinámica un poco distinta a la que hemos hecho anteriormente. Tiene dos partes esta premisa, ¿ok? Esta es la primera, vamos a tener esta premisa y luego las pequeñas victorias que se las voy a explicar en su momento, pero ya para comenzar a escribir, yo les voy a dar a cada uno de ustedes por privado en el chat de Zoom una palabra, ¿ok? Y ustedes me van a responder una oración a mí, ¿ok? Y luego van a hacer un cuento que gire alrededor de esa palabra o un texto. Ahí dice un cuento porque, bueno, es como la premisa, pero pueden hacer cualquier texto, puede ser un poema, también puede ser estilo reflexión, puede ser cualquier cosa, pero alrededor de la palabra, ¿ok? Pero principalmente me van a mandar una oración a mí porque vamos a hacer una especie de cadáver exquisito y ya les voy a explicar. Entonces aquí déjenme buscar de una vez la lista de palabras que las tengo por acá y se las voy a enviar, como les dije, por el chat privado directamente a ustedes, ¿ok? Ustedes me van a mandar a mí una oración y luego voy a poner la música para hacer el texto. Se cumplieron los 10 minutitos. Ahí vamos a ver qué tal. ¿Cuál era la idea un poco que no lo expliqué para no hacerles spoiler? Con las oraciones que ustedes me enviaron, yo hice o jugué un poco al tema del cadáver exquisito. ¿Qué es el cadáver exquisito? Y yo no entiendo por qué tiene ese nombre, seguramente lo leí alguna vez, pero ya no recuerdo. El cadáver exquisito es cuando hacemos algo en conjunto, es decir, con cada una de las oraciones que ustedes me enviaron, yo las junté e hice un texto. La última vez que hice una experiencia presencial, que fue en el Washi Cambalache, también hace como 2 semanas, fue ese evento, hicimos un texto en vivo también a partir de esto. Cada quien sumó una oración y se hizo una historia de ese día. Entonces, yo con las oraciones que ustedes me dieron, a partir de palabras que yo les di, construí un texto, a pesar de que hubo personas que hicieron trampa y no me enviaron su oración. Em, Hice un texto, ¿ok? Con cada una de estas premisas, ¿ok? Entonces, tenemos por aquí, voy a leer lo que escribí a partir de sus oraciones. Dice, es verano y los días son largos. Cuando voy de vacaciones, me gusta aprender todo lo que pueda. Hoy voy a la playa a explorar la fauna marina. Las olas de la playa están calmadas y siento como esas olas del mar rompen las cadenas de mi alma. El sol es sinónimo de vida, mientras esté con nosotros, seguiremos existiendo. Entonces, lo junté, metí algunas palabras para hacer como las conexiones, pero básicamente son frases que ustedes escribieron y busqué cómo juntarlas para que tuvieran un poco de sentido, a pesar de que las palabras eran muy parecidas, para que hubiese como esta coexistencia. No sé qué tal les pareció, si identificaron su oración probablemente, porque bueno, están ahí sus oraciones metidas, como dije. Lo voy a leer de nuevo porque creo que Claudia no estaba en la llamada cuando terminé de leerlo, cuando empecé a leerlo, pero para que identifiquen dónde está su oración. Es verano y los días son largos. Cuando voy de vacaciones, me gusta aprender todo lo que pueda. Hoy voy a la playa a explorar la fauna marina. Las olas de la playa están calmadas y siento como esas olas del mar rompen las cadenas de mi alma. El sol es sinónimo de vida. Mientras esté con nosotros, seguiremos existiendo. Me gustó mucho esas últimas dos frases que escribieron, me parecieron bastante poderosas.
Me encantan. Miren, cada palabra que elijo es una decisión que me define. Y aquí ya entra esa parte como del autoconocimiento, que a veces, aunque pensemos que escribamos cosas muy creativas, todo tiene un inicio en nosotros y todo está relacionado con algo que nosotros queremos transmitir o dejar salir o de alguna manera plasmar en algo. Entonces, me encantó lo que escribieron cada uno, probablemente el resto también escribió cosas súper valiosas, pero justo pensar en por qué elegí esto para escribir, ¿no? Pensar un poco, aunque al final esto es muy terapéutico, simplemente para hacerlo, la idea aquí es escribir y potenciar nuestra creatividad, pero siempre va a haber ese algo de nosotros que dejamos en ese texto o en cualquier otra cosa que escribamos. Por eso me encanta esta frase. Cada palabra que elijo es una decisión que me define y no solo, bueno, en este caso, que decidimos escribir ciertas cosas para transmitir ciertas otras cosas que queremos transmitir, sino también a veces cuando estamos hablando, cuando elegimos una palabra sobre otra, las palabras que elegimos están definiendo quiénes somos, ¿no? Por eso a veces también como respondemos ante ciertos estímulos o a ciertas personas, habla mucho de nosotros, ¿no? Si somos personas como súper amargadas, si somos personas un poco más amorosas, siempre las palabras con las que respondemos están diciendo quiénes somos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de escribir, por eso es tan terapéutico a veces hacer actividades creativas porque dejamos cierta parte de nosotros en cada uno de los textos, por ejemplo, cuando escribimos, y podemos tratar esa emoción, ese sentimiento, ese issue que tengamos, sin necesariamente hacerlo de una manera muy estricta, sino que simplemente lo dejamos salir en una actividad creativa. Ahora bien, el segundo prompt es nuestro prompt favorito, básicamente, que son las pequeñas victorias. Ya dejamos un poco el tema, bueno, de escribir aislado o algo un poco más hacia la escritura creativa, como para hacer un disparador de cuentos, de textos, como lo que acabamos de hacer. Y ahora sí escribimos un poco más para el autoconocimiento y el reconocimiento. Y por eso es que esta clase se llama Escribir mi mes un poco, porque es para sí, escribir y potenciar nuestra creatividad, pero también porque es una manera de poder reconocer un poco esas pequeñas victorias que hicimos durante el mes. ¿Qué son las pequeñas victorias? Puede ser cualquier cosa, desde no me enfermé este mes hasta me gané una beca, hasta me gané, no sé, la lotería. Son esas cosas que queremos reconocer de nuestro mes, ¿ok? Donde nos sentimos súper plenos, donde nos sentimos felices, donde nos sentimos en paz, ¿no? De repente puede ser un día que simplemente estaba viendo una película con mi hermano y nosotros no somos muy unidos, entonces vimos una película juntos y eso significó mucho para mí, eso lo agradezco. Al final, las pequeñas victorias son, es una lista, es como enlistar literalmente eso que yo quiero reconocer de mi mes. Puede ser desde cosas muy sencillas hasta cosas demasiado profundas quizás para mí o cosas que yo quiero reconocer. Entonces, les voy a dar unos minutitos también, igual aquí, por ejemplo, dice que son una lista de ganancias, eh, agradecimientos, eventos positivos o cualquier pequeña victoria que tuviste durante el mes. Es mi premisa de escritura cada último día del mes, por eso la comparto con ustedes. De hecho, ya yo dejo la escritura de las Little Victories para empezarla en esta clase porque nada, me encanta como hacerla junto a ustedes o dedicar este momento también para hacer ese throwback o esa visión de mirar al mes. Les voy a dar igual unos minutitos como ahorita, 10 minutitos, para poder escribir sobre nuestras little victories ahora. Ya pasó el tiempo que planteamos.
A ver, ay, el internet está un poco fastidioso. De hecho, voy a dejar de compartir la pantalla ahorita para hablar en este punto de las pequeñas victorias. 10 minutos, evidentemente, es muy corto, siempre lo digo. La verdad es que esto es como para dar inicio a esas ideas que pueden surgir como pequeñas victorias, pero la idea es que ustedes puedan continuar con esta premisa, con este prompt, para, bueno, su reconocimiento del mes, y también es bueno hacerlo como con nosotros mismos, concentrados en qué cosas queremos reconocer. Como siempre, voy a compartir algunas de mis pequeñas victorias. Si alguien también quiere compartir las suyas, es bienvenido. En parte, bueno, mis pequeñas victorias a veces son bastante como simples. Yo agradezco profundamente, y una de mis pequeñas victorias que siempre resalto es poder hacer esta clase cada mes, y que cada mes haya gente que quiera hacerla. Para mí es súper importante, porque bueno, evidentemente hay un esfuerzo detrás, ¿no? Hay un Zoom para poder grabar, hay el tiempo de generar todo lo que es el email. Cada vez que ustedes se suscriben, les llega un correo, y hacer como toda esa batería de correos. El tema de luego subir la grabación, como que hay un esfuerzo que si bien no es, bueno, yo no lo siento que sea guau, porque obviamente lo disfruto mucho. Cuando la gente se mete y están aquí, es súper reconfortante y es súper motivador. Por ahí Caro comenta, me gusta mucho hacer las little pictures. Que bueno, me encanta, y a mí también me encanta hacerlas, me gusta muchísimo. Siempre digo que empecé a hacerlas, ni siquiera sabía como que en algunos libros la recomendaban, o algunos terapeutas, pero yo empecé a hacerla en pandemia. El primer mes de pandemia, cuando no tenía ni idea de qué iba a pasar, ¿no? Como que ese marzo, o sea, la primera vez que las hice fue en marzo de 2020, y fue como revelador luego, porque cada mes las repetí. O sea, entonces, bueno, revisar obviamente esas pequeñas victorias es súper interesante, porque era esa incertidumbre un poco de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, creo que la pandemia fue como una época bastante complicada. Yo realmente estuve muy estable emocionalmente, gracias a Dios, o soy muy afortunada, pero sí, obviamente se vivió mucho miedo, el tema de la incertidumbre más que todo, ¿no? Entonces, nada, escribir mi mes, hacerlo por séptima vez, es mi primera victoria que escribo casi siempre. em, la otra victoria es que lancé por fin el Patreon de este espacio. Ya les voy a comentar un poquito sobre eso, pero que con solo, bueno, menos de una semana ya hay 2 personas inscritas. Eso para mí significa muchísimo. Carlos es uno de los que está en la suscripción, y me encanta, de verdad, súper agradecida. Y fue súper emocionante ver que había sido uno de los primeros allí en ingresar. Por aquí tengo también que viajé a Yaracuy para dar una clase con la organización en la que trabajo. También trabajo en una ONG que se llama Más Ciudadanos. Dimos una clase eh, en Yaracuy, tuvimos un programa de formación por allá, y también comenzamos una nueva corte de otro programa que se llama Jóvenes Ciudadanos en Maracaibo, que fue un viaje medio flash. No tenía planificado hasta el lunes pasado que iba a ir, porque bueno, este mes, y lo dije en Instagram también hace rato, ha sido muy, muy full de trabajo, pero súper agradecida, porque la verdad me encanta todas las cosas que hago y lo disfruto muchísimo. Bueno, he vivido en un bolso y una maleta estas semanas, porque he estado entre Caracas y La Guaira. He tenido mucho trabajo en Caracas, y bueno, yo realmente vivo en La Guaira, pero ahí estoy, y he aprendido mucho también del tema de la estabilidad, de sentir estabilidad, aunque tu contexto no esté estable, en el sentido de no he estado todos los días en mi casa, por ejemplo, que es algo que a mí me da mucha estabilidad, sino que bueno, he estado en casa de mi novio, eh, o de viaje, que me encanta. Entonces, antes me desestabilizaba muchísimo el tema de no estar como mucho tiempo en un espacio. Y bueno, ahorita he aprendido mucho como a llevar esa estabilidad, que es más interna que otra cosa. Bueno, puse que fui al concierto ayer de Movistar, que iban a tocar varias de mis bandas favoritas, como Mother Flowers y Los Amigos Invisibles. Fue súper sorpresa, un amigo nos consiguió las entradas de cortesía, y fue súper chévere porque queríamos ir, pero bueno, estábamos priorizando otras cosas frente al concierto, y
pudimos ir. Creo que eso lo agradezco profundamente porque querían demasiado ir, pero también teníamos otras prioridades monetarias, por ejemplo, en este caso. Así que nada, bueno, estas son algunas de las que les puedo compartir. Son súper sencillas, como les dije. Al final, las pequeñas victorias también no hay unas más mejores que otras. Simplemente para mí es importante ciertas cosas que quizás para ustedes no es que no sean importantes, sino que no están dentro de sus prioridades. Eso es totalmente válido. Para otras personas también va a pasar. Y la idea aquí no es comparar que soy más o menos feliz que otra persona, sino simplemente es un trabajo muy personal y es que reconozco yo, ¿no? Qué cosas son importantes para mí. De hecho, bueno, no lo he escrito, pero siempre suelo poner cuando comparto con mi familia, porque a pesar de que vivamos juntos, en muchos casos no somos como completamente conscientes del día a día de estas personas y a veces como justo en ese momento estar presente, así sea que estamos, no sé, viendo la televisión, comiendo, lo que sea, a mí me parece como una pequeña victoria. Cuando hago ese clic, ¿no? No cuando estoy como en automático, sino cuando hago el clic de estoy aquí en este momento con estas personas y lo valoro y son personas queridas, todo este tema, ¿no? Entonces, no sé si voy a volver a compartir la pantalla. Si alguien quiere compartir sus pequeñas victorias, son bienvenidos. Si no, igual, chévere y muchas gracias por estar en este espacio. Recuerden que una vida creativa incluye largos ratos de atención. La atención es una manera de conectar y sobrevivir. Gracias por también compartir más allá de ti, como dices, el tema de la creatividad y poder como impulsar a otros también a hacerlo, que es un poco, bueno, lo que a mí me encanta hacer y ver que otras personas también pueden hacerlo y se motivan y pueden, o sea, para que al final sea como esto de una persona impacta en otras y así sucesivamente. Y al final creo que una persona a la vez se puede hacer un mundo mejor, aunque suene súper cliché y cursi, porque bueno, más allá como de todo lo coaching que puede sonar, el tema creativo, por eso me gusta tanto esta frase también, es prestar atención a ese momento en el que estamos y eso nos conecta demasiado con nosotros, ¿no? Estemos haciendo lo que estemos haciendo, puede ser un collage, puede ser una foto, puede ser una pintura, puede ser bailar, incluso cantar. Es como ese momento que dedicamos a una actividad que nos nutre de cierta manera y conectamos con nosotros y conectamos con el presente y con ese momento en el que probablemente no necesitemos más nada que eso que estamos haciendo, ¿no? Porque al final todo lo que necesitamos está en el presente. Para ir cerrando, bueno, les quería hablar un poquito del Patreon porque lo abrí el jueves 27 cuando Le Creative Space cumplió exactamente un año. Creo que lo comenté en el post de ese día. Cuando empecé, yo solo quería vender un curso de journaling que hice pregrabado para una plataforma que se llama Ventor y lo grabé, empecé a crear contenido en Instagram, pero realmente mi función o mi objetivo era más vender el curso porque quería un income pasivo, un ingreso pasivo, más allá del que yo estaba teniendo con mis trabajos. Y no es como que, bueno, quería hacer eso y listo porque soy la más capitalista, pero simplemente porque quería un ingreso pasivo. Después fui como creando contenido, porque eso es lo único que he estado haciendo y conectando con mucha gente en ciertos espacios y luego empecé y me fui a Telegram, no sé, un día me dio por crear el Telegram, otro día me dio porque iba a estar en TikTok he fracasado, pero he expandido mucho las plataformas y al final fue como, bueno, ¿cómo podemos seguir haciendo esto de una manera que siga siendo y que siga creciendo la comunidad y de una forma en la que yo pueda juntar todo lo que quizás comparto en otros espacios en un solo lugar? Y por eso nace un poco el Patreon para, bueno, primero yo seguir compartiendo y compartir de una manera más organizada también, porque cada mes vamos a tener un tema. Aquí les voy a explicar un poquito en qué consiste en cada nivel. Tenemos dos niveles, uno desde 1,99 mensualmente que se llama Creative Mind. Es un nivel donde vamos a encontrar premisas creativas diarias. Todos los días va a haber un disparador para escribir o promover tu creatividad. Vamos a tener Creative Tools que van a ser ebooks, plantillas, otros recursos que yo he creado, por ejemplo, escribir mi mes.
que es un ebook pago que yo tengo, donde tenemos 365 premisas para escribir. Por eso se llama Escribir mi año. De aquí me fui, se llama Escribir mi año, es un ebook que tiene 365 premisas para escribir, va a estar incluido en el Patreon. Es decir, no, si ya, bueno, si ya lo tienes, igual lo vas a volver a tener, y si no lo tienes y lo has querido obtener, va a estar disponible en Patreon. Vamos a tener un book club en Patreon también, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasa, y por eso creo el contenido de lectura, que quiero compartir lo que estoy leyendo con alguien, pero mis amigos no están leyendo el libro o no lo han leído, y obviamente no es tan fácil a veces simplemente poner el libro en Instagram y que la gente te diga, ay, sí, yo lo leí, o no me gustó, o sí me gustó. Entonces vamos a tener un encuentro mensualmente para hablar del libro que estemos leyendo, aunque no sea el mismo. La idea es que, bueno, compartamos un poco y motivemos a otros también quizás a leer ese libro, o se lo recomendamos. A un mediano plazo, para no ponerlo como tan lejos, vamos a tener también descuentos en algunas librerías, vamos a tener entrevistas, o estos encuentros van a estar presentes ciertos autores de algunos libros, y bueno, otros beneficios que probablemente se irán sumando al tema de la comunidad. Por otro lado, les voy a dar acceso a mi biblioteca inmortal, que son libros de dominio público que he ido juntando en una nube, y que bueno, obviamente los tengo allí como organizados y voy recopilando. Esto siempre se va a estar actualizando, entonces van a tener un acceso ilimitado también. Vamos a tener un espacio llamado Literary Space Wall, que va a ser una publicación básicamente, pero allí vamos a compartir todas nuestras ideas, todos nuestros textos. Es un muro mensual destinado a los proyectos de la comunidad. Es decir, no solo yo quiero compartir las cosas, sino también quiero involucrarme en las cosas que ustedes estén creando, en lo que estén participando, y la idea es que otros también puedan como compartir con ustedes eso, ¿no? No es un espacio solo para yo ofrecer, sino también para obtener valor de otras personas, que es lo que más me gusta. Tendremos el laboratorio Leclerc Space, que es un poco como lo que hicimos hoy en el Cadáver Exquisito. Va a haber una palabra o un tema mensual, y vamos a crear todos en conjunto un texto alrededor de esto. Este texto se va a publicar en Leclerc Space to Go, que es una revista digital que van a tener los que estén en el nivel Creative Soul, que es el nivel, el siguiente nivel, por decirlo así, que incluye todo lo anterior, y también incluye una clase semanal de un tema que vamos a escoger, porque en Creative Soul vamos a tener un tema como una función, una especie de módulo sobre distintos aspectos del espectro creativo, como dice allí. No solo prácticas creativas como escribir, leer o pintar, sino también vamos a hablar de otras áreas como hábitos y productividad, viajes, moda, que saben que me fascinan. Entonces, cocina, movimiento, y a partir de ciertos tópicos o de este tema principal, vamos a tener 4 clases grabadas. Y un encuentro mensual para hablar de este tema. Por ejemplo, este primer mes nos vamos a centrar en todo lo que es hábitos creativos, y cómo incluirlos en nuestra rutina. Vamos a estar hablando de rutinas, cómo podemos poco a poco poder ir incluyendo en nuestro día a día estos hábitos que tanto nos gustan y disfrutamos, y otros hábitos. Por ejemplo, a mí ahorita me cuesta muchísimo el tema del ejercicio, por este mismo de que estoy de aquí para allá, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿con qué puedo asociarlo? ¿Cómo puedo hacer que este hábito no se vea sacrificado por la inestabilidad de mi entorno, por ejemplo? Entonces, de hecho, es un trabajo que estoy haciendo y que vamos a hacer en conjunto todos, ¿no? Además, bueno, vamos a tener asesorías personalizadas uno a uno. Vamos a poder, todo el que tenga en esté en este nivel, tiene algún proyecto creativo en el que crea que yo puedo ayudarlo. Mis especialidades, por decirlo así, evidentemente es el tema de proyectos creativos, marketing, en teoría también por la agencia, moda, porque tengo mucha formación en moda, y el tema de los viajes, o bueno, de escritura también. Si ustedes creen que yo puedo ayudarlos en alguno de estos temas, está el tema de las asesorías uno a uno. Simplemente tienen que solicitarla y listo. Vamos a tener clases extras con invitados especiales, donde abordemos otros temas de bienestar personal y creatividad, donde quizás yo no soy tan experta, por ejemplo, con psicólogos, con nutricionistas, con profes de yoga. Estoy allí como
Ya tengo una lista de personas que me encantaría que nos dieran como una clase para Le Career Space. Y bueno, está Le Career Space to Go, que es como un sueño hecho realidad para mí porque es una revista digital con todo el contenido que trabajemos en el mes y otros artículos exclusivos. De hecho, también el texto del laboratorio Le Career Space va a ir en esta revista. Yo siempre quise trabajar para una revista, así que esta es como mi manera de cumplir ese sueño. Y bueno, realmente, como he dicho, el tema del Patreon es algo que va a ir probablemente creciendo poco a poco. Vamos a ir de la mano, en este caso, los que formen parte de la comunidad allí, esa familia creativa que estamos juntando allí. Y bueno, nada, con eso me despido porque nos vemos el próximo mes para escribir mi mes agosto. No sé todavía si lo voy a hacer también presencial, estoy evaluando también hacerlo como el mes pasado que hicimos las dos versiones. Me encantó muchísimo hacerlo presencial, así que quizás en agosto se dé esa oportunidad y bueno, conocer quizás a las personas que se han sumado a este espacio. Muchísimas gracias por estar acá.